Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Rodríguez y voy a explicar el funcionamiento sobre el transistor BJT, que es el que vimos el día de ayer en clase de electrónica. También voy a explicar el funcionamiento de la configuración de la base común, basándome en los diagramas que se hicieron en la clase, en el pizarrón más que todo. Quedamos en claro que un transistor es un dispositivo semiconductor que se utiliza principalmente para amplificar las señales o bueno, controlar las corrientes eléctricas en los circuitos, más que todo. Bueno, voy a enseñar lo del transistor BJT, que es lo que vimos en clase, en pocas palabras, que es este aquí. Hay dos tipos, que es el PNP y el NPN. Cabe aclarar que cada uno tiene tres regiones claves, que eso sería el emisor, la base y el colector. Por ejemplo, en este caso, en este transistor, la corriente está entrando por el emisor y finaliza en el colector. Ese es en el PNP, eso es la diferencia. Y con el NPN, la corriente entra por el colector y termina con el emisor. Em, Cada una de estas se llaman capas, ¿verdad? Entonces, así quedaría el emisor, la base y la corriente. Cabe aclarar que el emisor está altamente dopado, es decir, tiene muchos portadores, y la base es muy delgada. Y los colectores están moderadamente dopados. Esto para que tengan un mayor flujo de corriente y así sucesivamente, en pocas palabras. Tengamos en cuenta que estos transistores tienen corriente. Perdón, estas partes de los transistores tienen corriente, como sería la corriente del emisor, que es esta, la corriente de la base, que es esta, y la corriente del colector, que por eso sabemos que para sacar la corriente del emisor sería la corriente de la base más la corriente del colector. En pocas palabras, esto significa que la corriente entra por el emisor y se divide en la base y en el colector. Así es en la mayoría de casos, pero hay otros en los que no, como lo es en el NPN. ¿Ok? Eh, Voy a mencionar alfa, por ejemplo, aquí, que se usa más que todo en este. Em, Esto porque alfa es igual a la corriente del colector partido a la corriente del emisor. Y si no estoy mal, en este queda hasta el punto, no me acuerdo la verdad, pero lo que cabe aclarar es que E alfa siempre va a ser un valor cercano a uno, menor a uno o a cercano más que todo. Esto porque casi toda la corriente del emisor llega al colector, pocas palabras. De ahí voy a explicar la base común, que es en pocas palabras estas bases de aquí. La base común, se me dificulta un poco agarrarlo. Ok. La base común es la base del transistor, que es la base de aquí, en pocas palabras. Esta mantiene un punto común entre la entrada y la salida, que sería la entrada y la salida, en pocas palabras. La entrada se aplica en el emisor con la base, que sería entrada y la base, y pum. Y sería la salida, que es el colector con la base, que sería el colector con la base. Esta parte de ahí está configurada principalmente en la amplificación de las señales de alta frecuencia. En la gráfica podemos ver cómo muestra el comportamiento del transistor, cómo se relaciona el voltaje de BC, se podría decir que es la corriente del emisor entre I y E. Muestra cómo el voltaje de la base del emisor aumenta considerablemente, poco a poco, la corriente del emisor. La base del emisor, que es esta, perdón, me confundí. Es que no mira por reflejo. Y luego está la corriente del colector, que estas son más que todo em, curvas características que van de diferente valor con el emisor, igual. En conclusión, el transistor BJT. Se me olvidó aclarar que a las entradas es de forma directa y las salidas es de forma inversa. Bueno, en pocas palabras, lo que puedo decir es que el transistor BJT, que es este de acá, es un dispositivo fundamental en la electrónica de hoy en día. Su funcionamiento es más que todo controlar la corriente de un emisor, la base y el colector en el transistor, en pocas palabras.
la configuración de la base común, que es la base del transistor, em, amplifica las señales de las corrientes y los voltajes dentro del mismo transistor. Por eso los transistores son utilizados para hacer amplificaciones, circuitos, y únicamente sería eso. Feliz día.